Casa editorial Lo que Importa presenta Lo que Importa con Daniel Matamala. En el episodio de hoy, terapia de shock. Conversamos con el exministro de Hacienda Mario Marcel y con el economista Jorge Herman. Lo que Importa es presentado por Grupo Planeta. Pocas veces puede decirse con tanta propiedad que un hecho es histórico o que no tiene precedentes. Bueno, este es el caso. El alza de 370 pesos en las bencinas y 580 pesos en el diésel es un hecho sin precedentes. Nunca en nuestra historia habíamos estado ni cerca de un aumento de estas dimensiones de una sola vez. Es la primera gran crisis para el presidente Kast, su primera gran decisión y un hecho que marcará a fuego el comienzo de este gobierno con profundas consecuencias económicas, sociales y políticas. Y aquí hay que partir por desmontar algunos discursos que derechamente son falsos. Por ejemplo, ha dicho y repetido la vocera de gobierno que ante la guerra en Irán la moneda no tenía otra alternativa más que subir los precios. Eso es falso. Por supuesto que el gobierno tenía muchas alternativas, desde mantener operando tal cual el MEPCO, con lo cual el alza sería de 30 pesos, hasta toda la gama de opciones intermedias de alzas parciales, graduales o más moderadas. Y entre todo ese menú de opciones, optó por la más radical de todas: desactivar el MEPCO para que de un solo golpe los precios subieran entre 170 y 580 pesos. Esa es una opción, entre muchas. Por supuesto, todas las alternativas tienen problemas. Aquí hay que elegir entre distintos males. Que el MEPCO siguiera operando significaría quemar unos 20 millones de dólares al día. Muchísima plata. Algo parecido a lo que se hizo al comienzo del gobierno anterior, cuando la guerra en Ucrania también elevó el barril de petróleo sobre los $100 y el ministro Marcel terminó gastando unos 2.500 millones de dólares para amortiguar esas alzas durante 4 meses. Bueno, de eso se trata la política, de tomar decisiones, todas las cuales tienen contras y aspectos negativos. Y el gobierno optó por una alternativa, la más radical de todas. Pero esto no es inevitable, es una decisión que ha tomado la moneda y de la cual, por supuesto, como en todas las decisiones, tiene que hacerse responsable. Con algo de infantilismo se explica también que no hay plata, que se recibió la caja fiscal vacía y que por lo tanto es imposible hacerse cargo de las alzas. De nuevo, no funciona así. Por supuesto que es posible cortar gastos, aumentar ingresos subiendo impuestos o adquirir más deuda. De nuevo, todas esas alternativas generan otros problemas. De eso se trata la política, pero es una decisión que ha tomado este gobierno. Más grave es que a través de las redes sociales oficiales del gobierno se haya declarado una y otra vez que las bencinas deben subir porque el Estado chileno, comillas, está quebrado. Supongo que quienes publicaron eso no tienen la menor idea de lo que están diciendo. Declarar en los canales oficiales del gobierno de Chile que el Estado está en quiebra es una estupidez, con gravísimas consecuencias. Porque un Estado quebrado está en default, no puede pagar sus deudas, sus bonos se convierten en basura y sus fuentes de financiamiento se cortan. La realidad, por supuesto, es muy diferente. Chile tiene una deuda bastante baja en el contexto mundial, del 41% del PIB, menos de la mitad del promedio de los países de la OCDE. Es una deuda que ha crecido en los últimos años, lo que es malo, porque nos quita espacio para enfrentar estas emergencias y además nos obliga a pagar intereses. Llevamos cerca de 16 años con déficits estructurales que se han ido sumando y que sí, es importante corregir. Pero aún así, nuestro riesgo país, que mide precisamente el peligro de caer en impagos, sigue siendo el segundo mejor de América Latina. Solamente detrás de Uruguay. Tenemos un riesgo país de 95 puntos contra, por ejemplo, 580 de Argentina. Finalmente, ante la evidente estupidez que se había cometido, el gobierno bajó las publicaciones que hablaban de un país quebrado. También dijo el ministro de Hacienda que esta es una crisis solo comparable con la gran crisis del petróleo de la década del 70. En verdad, las alzas en los precios internacionales no son tan infrecuentes. En junio de 2008 el barril promedió los $140. En abril de 2011, $125. En mayo de 2022, en medio de la guerra de Ucrania, $116. Todos esos son precios superiores al actual. En estos días el barril se está moviendo en torno a los $100.
Es una alza abrupta, por supuesto, pero precisamente para eso se inventó el MEPCO, un mecanismo para estabilizar los precios, impidiendo que las alzas bruscas se traspasen directamente de una vez a los usuarios y permitiendo que esos aumentos sean más suaves y más graduales. Existe precisamente porque sabemos que cada cierta cantidad de años ocurre algo como esto. Hay un desastre o hay una guerra, generalmente en Medio Oriente, que provoca una escalada de precios. Pasó en agosto de 1990, cuando recién había vuelto la democracia. Saddam Hussein invadió Kuwait, lo que daría lugar a la Guerra del Golfo, y los precios de los combustibles subieron 22%. Entonces, el gobierno de Elwin creó el Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo, que luego, a través de los años, evolucionó hasta llegar al actual MEPCO. Y así ha operado en múltiples crisis y en todos los gobiernos desde entonces, en 2000, en 2005, en 2008, en 2010, en 2022, permitiendo que los aumentos mensuales nunca superaran el 16%. Hasta ahora. Ahora, cuando ante una crisis más, una guerra más, el gobierno decidió bajar el interruptor, desactivar el mecanismo y provocar una alza gigantesca del 32% en la gasolina y el 62% en el diésel que usa el transporte de pasajeros y de carga. Se ha decidido, por lo tanto, aplicar una política de shock, traspasar el shock externo del petróleo directamente al bolsillo de los consumidores y por partida triple. Primero, con el aumento del precio de los combustibles y el transporte. Luego, en una segunda ola, por todos los productos que dependen del petróleo para su transporte o producción, como el pan, las frutas o las verduras. Y en una tercera ola, por el aumento de la inflación, que va a causar aumento de la UEF y, por lo tanto, aumento de todos los productos indexados a la unidad de fomento. Arriendos, colegiaturas, planes de ISAPRES, seguros, etc. Y esto mientras, esta es otra decisión, se mantienen incólumes los planes para rebajas de impuestos a los más ricos. Empresas, dueños de empresas, herencias, donaciones, ganancias del capital y contribuciones, rebajas todas que van a significar menos dinero para el fisco. Es una decisión que causa un daño inmediato al gobierno. Según la primera encuesta conocida de Panel Ciudadano, la aprobación del presidente Kast se derrumbó en 17 puntos, del 59 al 42%, y el rechazo aumentó en 30, del 18 al 48%. Una caída que tampoco tiene precedentes para un gobierno que acaba de asumir. CADEM muestra una caída de la aprobación al 47% y el rechazo llegando al 49%, también inédito para un presidente que lleva apenas 2 semanas en la moneda. También muestran que la minuta oficial no ha logrado convencer. Una mayoría cree que el alza sí era evitable y que el gobierno debió haber tomado medidas para contener. El cálculo en la moneda es que hay margen para encajar este golpe, que es mejor hacerlo ahora y que es el costo para mantener el resto de su programa económico en pie, incluyendo los cortes de impuestos. En su célebre libro La doctrina del shock, Naomi Klein postula que catástrofes como terremotos o guerras pueden ser usadas para empujar políticas de privatización, desregulación, desmembramiento del Estado y rebajas tributarias a los más ricos. Lo llama el capitalismo del desastre. Está por verse todavía si ese es el caso. Lo que sí podemos asegurar, sin ninguna duda, es que en su primera gran disyuntiva, el gobierno del presidente Kast ha optado por un relato confrontacional con la oposición, por abandonar la retórica de la unidad nacional y por aplicar una política de shock de precios directo a los ciudadanos. Son decisiones que son trascendentales y se esperaría que un gobierno las explicara respondiendo todas las preguntas, que por supuesto son muchas. Para nuestro programa de hoy invitamos a conversar aquí al ministro de Hacienda, al subsecretario de Hacienda, a la ministra de Energía, al ministro de Economía, al subsecretario de Economía, al ministro de Transportes y a la ministra vocera de Gobierno. Ninguno de ellos estuvo dispuesto a venir. Y lo especifico porque creo que ante una situación tan delicada es una obligación de las autoridades hacerse cargo de los hechos, responder todas las preguntas y dar explicaciones a la ciudadanía, no solo a través de minutas, de memes en las redes sociales o de espacios de confort, sino en conversaciones serias y detalladas. Y de eso ha habido poco. La terapia de shock. Ese es el tema de hoy en Lo que importa.
Nos acompaña en Lo que importa el exministro de Hacienda, Mario Marcel. Mario, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Me interesaba mucho hablar contigo, Mario, porque este es un tema del cual muchos podemos hablar, pero hay pocas personas que tienen la experiencia de haber estado exactamente en esta situación, digamos. O sea, asumir un gobierno que venga un choque externo muy parecido. De hecho, a ustedes les tocó cuando estaban recién asumiendo la guerra en Ucrania, que también eleva los valores del petróleo. Cuando uno está en el Ministerio de Hacienda y tiene que tomar una decisión así de importante, no así de trascendente, ¿cómo se evalúa cuáles son los pros y los contras para decidir finalmente qué hacer? Si se traspasa este shock a los consumidores o se intenta, gastando plata y harta, por cierto, evitarlo. Sí, bueno, para tener los datos claros, o sea, la invasión de Rusia a Ucrania empezó el 24 de febrero del 2022, o sea, 20 días antes del cambio de gobierno aquí en Chile. Y cuando asumió el gobierno, el petróleo ya estaba, creo que estaba en $115 por barril, dólares de aquella época, que es más que lo que hoy día, ¿eh? Así que ahí hubo ciertas decisiones que hubo que tomar con bastante rapidez, muy al comienzo del gobierno. Y bueno, fundamentalmente la evaluación que hicimos nosotros en ese momento es que, en primer lugar, los consumidores chilenos venían muy golpeados, la ciudadanía en general, por toda la inestabilidad que había habido en los años anteriores, particularmente, ¿cierto?, el 2020, 2021, con la pandemia, pero que además venía un ajuste macroeconómico importante. Entonces era muy complicado, ¿cierto?, en ese momento, además, cargarle la mano adicionalmente a los consumidores. O sea, en aquel momento nuestra filosofía era que si íbamos a tener que hacer un ajuste, nadie se quedara atrás en ese proceso, nadie quedara botado en ese proceso. Entonces, el tema de la activación del MEPCO y particularmente el cupo adicional de recursos que hubo que aprobar con el Congreso fue parte de algo que se llamó Plan Chile Apoya, que tenía justamente ese propósito. Ahora, cuando uno es ministro de Hacienda tiene que tomar decisiones que todas son malas de alguna manera, ¿no? Porque uno también dice, bueno, gastar esa cantidad enorme de plata en subsidiar combustibles en un país que tiene muchas necesidades como Chile, me imagino que tampoco es fácil. Hubo ideas de hacer algo alternativo, de hacer, por ejemplo, que solamente parte de el aumento fuera amortiguado. ¿Cómo se llegó a esa decisión? Que me imagino que es muy complicada también, porque la cantidad de plata que se quema todos los días en algo como esto es mucho. Claro, o sea, era un volumen importante de recursos, como se ha estado discutiendo en estos días. Bueno, veníamos de una época en que se gastaban 3.000 millones de dólares al mes en el IFE universal, ¿eh? Entonces eran otra escala, ¿eh? Pero por supuesto eran recursos importantes. Y nosotros, bueno, estábamos en un proceso de ajuste además del gasto público, pues si pensemos que veníamos de un déficit estructural de casi 11% del producto, un déficit efectivo de casi 8% del producto. Era por los gastos extraordinarios de la pandemia como el IFE, ¿no? Claro, bueno, o sea, se vincularon a la pandemia, pero yo creo que a esta altura todos tenemos claro que se le pasó un poco la mano al gobierno de aquella época. Entonces íbamos a hacer un ajuste importante, una disminución del gasto que terminó siendo 23%. Y dentro de ese proceso de ajuste se le hizo espacio a los recursos del MEPCO, que, bueno, una parte después se recuperó, ¿cierto?, por la misma mecánica que tiene este mecanismo, pero hay otra parte que efectivamente fue gasto, una cantidad importante, cerca de 2.000 millones de dólares, que fue gasto en el 2022. ¿Eh? ¿Qué tanto influye en la decisión el efecto dominó que tienen los combustibles? O sea, decir que suben los combustibles, que ya es un golpe importante, pero eso hace que suba el transporte, que suban los alimentos, que suba la UEF. ¿Qué tanto se evalúa eso? Claro, mira, lo primero que tenemos que tener claro es que los combustibles en el IPC pesan más o menos el doble que la electricidad, para compararlo con algo que estuvimos discutiendo hasta hace poco. O sea, más o menos 4% del IPC son combustibles. Pero además hay estos efectos que mencionas tú, porque, ¿cierto?, todo lo que involucre transporte se ve inmediatamente afectado, y el transporte luego es un insumo, una parte de procesos productivos, comerciales en toda la economía. Ahora, un dato importante relacionado con eso es que de los recursos del MEPCO, más o menos las 3/4 partes van a diésel, no a gasolina.
En estos días se ha discutido harto, ¿cierto?, sobre los automovilistas que pertenecen al 20% más rico de la población, pero en realidad el grueso de los recursos van al combustible diésel y por lo tanto, ¿cierto?, a transporte de carga, escolares, pasajeros, etc. Y por lo tanto, por esa vía, ¿cierto?, la repercusión sobre otras áreas de la economía es importante. En marzo del 2022 teníamos la inflación en 9,6% ya en 12 meses y íbamos para arriba. Entonces la consideración inflacionaria era también bien importante en aquel momento. Y en este momento el efecto inflacionario de una medida como esta debería ser importante también. Deberíamos hablar de un punto adicional de inflación o más con estas alzas de los combustibles. Claro, o sea, se ha estado hablando ya de una inflación de 1% para abril, en circunstancias que la expectativa hasta ahora era, no sé, 0,2%, algo por el estilo. Entonces es un impacto significativo sobre la inflación, de eso no cabe duda, solo que ahora se parte de una base mucho más baja, o sea, de una inflación que iba para abajo, porque ¿cierto? El último dato de inflación fue de 2,4%, por debajo de la meta del Banco Central. Ahora, el argumento que se ha dado mucho es que son situaciones distintas porque la sanidad fiscal, digamos, era muy diferente en el año 2022 que ahora, ¿no? Y de hecho se ha hablado mucho que se dejó la caja fiscal vacía y que no hay plata y por lo tanto la única alternativa era que los consumidores tuvieran que tomar todo el impacto porque el gobierno anterior los dejó sin plata. O sea, yo concuerdo con la primera parte de tu descripción, que la situación en el 2022 era distinta. Lo que pasa es que era mucho peor en el 2022. Por los datos que mencionaba recién, pues, o sea, un déficit estructural de 11%, 11 mucho más que 3,5%, o 8%, ¿cierto?, como déficit efectivo, es mucho más que 2,7%, creo que fue el año pasado. Y además había una serie de compromisos que no estaban registrados propiamente como deuda o como gasto. Por ejemplo, se había aprobado en enero, se había aprobado la PGU, con un financiamiento que al final no llegó ni a la mitad de lo que costaba. Luego estaban todas las deudas del COVID-19 con los prestadores privados, que eran como $500 millones, tampoco estaba registrado como deuda. Y estaba la deuda con los generadores eléctricos por el congelamiento de las tarifas, que eran como $3.000 millones. Entonces eso era adicionalmente, ¿cierto?, a estas cifras más presupuestarias, era el panorama fiscal de aquel momento que evidentemente era peor que el actual. Ahora, eso no quiere decir que el actual, digamos, sea perfecto, por supuesto que hay muchos desafíos, pero en aquel momento la situación era peor. ¿Y la deuda acumulada como porcentaje del PIB no es mayor ahora que hace 4 años? Claro, ahora es mayor. Actualmente es 41,7% del producto. En aquel momento me parece que era en torno al 37% del producto. Pero esa variación de 37 a 41,5 es la menor que ha habido de los últimos 3 gobiernos. O sea, aumentó mucho más durante Piñera, aumentó mucho más durante Piñera 2, aumentó mucho más durante Bachelet 2. Eso sí es cierto, que tenemos un problema de largo plazo en que en el largo plazo todos los últimos gobiernos han gastado más de lo que entra. O sea, tenemos un déficit que se va acumulando con los años. Eso sí es verdad. Claro, o sea, si uno junta los 4 años y lo traduce en deuda, son estos órdenes de magnitud que estamos hablando. Y por supuesto que eso requiere, ¿cierto?, una consolidación fiscal adicional durante el actual gobierno. Ahora, todo esto que estamos hablando no tiene nada que ver con la caja. Esto que se hablaba de la caja, yo tuve un periodista muy bien informado. No sé si alguna vez escuchaste a algún ministro de Hacienda hablar de la caja fiscal. Probablemente no. No, se habla en el fondo de cuáles son los compromisos a largo plazo del país, cuál es la deuda, si hay déficit estructural o no. Claro. Pero uno se entiende que no necesitas tener una caja con billetes, digamos, para pagar la necesidad. O sea, ¿no? La caja es una cuestión muy mecánica, muy interna del gobierno y tiene que ver con los recursos líquidos que uno tiene para pagar las cuentas, para pagar los sueldos, etc.
Entonces lo que pasa es que en el fisco, en el gobierno, primero hay caja no solo en el tesoro, porque se estaba mencionando cuando salen los 41 millones de dólares, lo que quedó, el saldo final de la caja el 31 de diciembre del 2025 del tesoro público. Pero hay caja en todos los ministerios y servicios públicos, todos tienen, porque ellos son los que van haciendo los pagos, no lo paga la tesorería. Entonces eso como primera cosa. Segundo, ¿cierto? La caja se alimenta de los ingresos fiscales y se alimenta del endeudamiento. Y por otro lado se usa en financiar los gastos fiscales y las amortizaciones de la deuda. Entonces estas cosas varían mucho durante el año, ¿no? Por ejemplo, y por lo tanto varía mucho la caja. Por ejemplo, en abril la caja aumenta mucho porque es la operación renta, se recaudan los impuestos. Baja mucho en mayo porque son las devoluciones de los impuestos. También baja mucho cuando viene un vencimiento importante de un bono. Entonces la caja es muy fluctuante durante el año. Y lo que tiene que hacer el fisco, básicamente en esto es la Dirección de Presupuesto, Tesorería, bueno, tienen que tratar de que la caja más o menos se ajuste a lo que se va a ir necesitando, que no sobre demasiado, porque eso tiene un costo financiero, ¿cierto? Pero que tampoco falte como para impedir que se ejecuten los gastos. Entonces eso es una cuestión de mes a mes. Y por ejemplo, ¿cierto? Cuando se habla de la caja de diciembre del 2025, al mes siguiente ya se emitieron bonos creo que entre enero y febrero se emitieron bonos por 6.000 millones de dólares. Y por lo tanto la caja volvió a ser más abundante. La comparación que hacía el ministro Quiroga era que la caja de diciembre de 2025 comparada con la caja de los diciembres anteriores estaba vacía. Bueno, porque los ingresos en el último trimestre del año fueron más débiles, pero eso no, o sea, no hay ninguna relación entre la caja del 31 de diciembre y lo que hoy día se requiere para gastar. Mira, esto es como una persona que tiene, ¿cierto?, un ingreso regular, tiene un sueldo, y quiere ir al supermercado, ¿cierto? Quiere hacer la compra al supermercado y dice, pucha, pero es que hace 3 meses atrás tenía solo un billete de 5 lucas en el bolsillo. Pero eso, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, yo voy a decidir si voy al supermercado sobre la base del sueldo que tuve ese mes, en qué gasté, ¿cierto? Probablemente voy a tener una tarjeta de crédito. Y así es como se van resolviendo, se va compatibilizando la caja con los gastos efectivos que se van haciendo. Igual que una empresa. Una empresa también tiene, las empresas hacen su presupuesto de caja con la idea de no tener, de evitar que la plata no trabaje, en el sentido de que no tenga un rendimiento financiero. Entonces la empresa, cuando le faltó un poco de caja, tiene una línea de crédito normalmente, ¿cierto? Un banco, si le sobra la ponen en un depósito. Esas son las cosas de la caja fiscal, pero que eso determine, o sea, que la caja en un momento X del tiempo determine cuánto se puede gastar 3, 4, 5 meses más tarde, no tiene ninguna relación. Sería como pensar que porque si saco plata de, no sé, de mi cuenta de ahorro y la tengo en efectivo, estoy mejor, siento que no necesariamente, eso no me da, no habla nada de la sanidad de mis cuentas personales, digamos. Así es. Y pensemos que en ese sentido, por ejemplo, dado que ya se emitieron 6.000 millones de deuda, la autorización que está incluida en la ley de presupuesto de endeudamiento para este año creo que son 18.000 millones de dólares, o sea, quedan todavía 12.000 millones de dólares. Entonces, si uno mira solo por el lado de la caja, no va a llegar a ninguna parte. O sea, aquí lo que importa es el presupuesto. Y por supuesto, claro, hay un costo importante del MEPCO, eso no cabe la menor duda. Y lo que tiene que hacer cada gobierno es evaluar sus prioridades, evaluar, ¿cierto?, si hay cosas que tiene que ajustar. Nosotros lo que hicimos fue hacer un espacio dentro de un proceso de ajuste que teníamos en el 2022. Pero si nos vamos más atrás, acordémonos, ¿cierto?, del gobierno del presidente Piñera, que partió con planes de bajar impuestos, pero luego vino, ¿cierto?, el estallido social. A los pocos días después del 18 de octubre, el presidente dio a conocer una serie de medidas sociales y terminó al final subiendo impuestos para poder financiar esas medidas sociales. Entonces, así es como funcionan los gobiernos. O sea, los gobiernos, estas cosas pasan con mucha frecuencia. Si no es, en este caso, un shock petrolero, son los incendios, es un terremoto.
cierto, inestabilidad financiera en alguna parte del mundo. Estas cosas es parte del oficio de gobernar. El oficio de gobernar no es sacar adelante tu programa como de lugar. Tienes que irlo todo el tiempo compatibilizando con las cosas que van sobreviniendo. Entonces no hay que enojarse ni ponerse nervioso, sino que esto hay que mirarlo con mucha serenidad y tener siempre, ¿cierto?, la capacidad para poder ir acomodando la carga en el camino. Porque aquí lo que ha dicho el gobierno es no teníamos alternativa. Lo dijo textualmente la vocera del gobierno, no teníamos alternativa porque esto es una guerra y nos dejaron sin caja y no teníamos otra alternativa más que hacer esto. Claro, bueno, yo no, en fin, no entro en una polémica, pero y creo que es parte de lo que se ha estado discutiendo en estos días en el Congreso y ahí hay mucha más polémica que esta, pero digamos, parte de la discusión que habrá, creo que está teniendo lugar es sobre si había otras alternativas o no. Yo puedo hablar por lo que nosotros hicimos. Y por qué, ¿cierto? Siendo una medida costosa, siendo una medida que beneficiaba también a los automovilistas, y estando en un contexto de estrechez fiscal y de ajuste fiscal, porque así todo lo hicimos. Y lo hicimos fundamentalmente porque el tema de amortiguar el impacto de los shocks externos sobre la población, a mí por lo menos me parece que es parte de la tarea de un gobierno. ¿Qué te parece, Mario, que se hable o se diga, y esto se publica en cuentas oficiales del gobierno, que se recibió un Estado en quiebra? Bueno, el ministro Quirós ya dijo que no coincidía con esa frase. Creo que fue, en fin, desafortunado. Me parece que ya incluso se retiró de las redes sociales. Sí, se retiró. O sea, ¿Te preocupa por qué efectos puede tener si nos creyeran afuera que realmente estamos en quiebra? Porque lo está diciendo oficialmente el gobierno de Chile a través de sus cuentas. Claro, bueno, en esto hay que tener claro que siempre desde afuera, los inversionistas, ¿cierto? Las clasificadoras de riesgo siempre están mirando el país desde afuera. Entonces, si nosotros empezamos a repetir algo que no es cierto, porque muchos economistas, incluidos algunos integrantes del propio Consejo Fiscal Autónomo, han dicho que no hay una crisis fiscal, pero si empezamos a repetirlo, lo vamos a transformar en una profecía autocumplida, porque ¿cierto? Alguien se va a poner nervioso. Yo creo que afortunadamente los mercados, los analistas, los especialistas son bastante más independientes para emitir sus juicios, entienden que una cosa es la política local y otra cosa son los números y la realidad concreta de la economía, y bueno, eso creo que ayuda a evitar que estas cosas trasciendan. Si no tenemos una crisis fiscal, ¿cuál sería una palabra adecuada para definir? ¿Tenemos un problema fiscal? ¿Tenemos una dificultad por esto que hemos hablado? Que nuestra deuda, claro, si la comparamos con el promedio de la OCDE, sigue siendo una deuda bastante baja, tenemos muy buenos niveles de riesgo país, estamos bien en las clasificaciones de riesgo, pero evidentemente un problema que ha ido aumentando con el tiempo y que esa deuda ha ido creciendo. ¿Cómo podríamos describir el problema real que tenemos en Chile más allá de las cosas alarmistas en el tema fiscal? Bueno, yo lo describiría como una tensión. Una tensión en torno a los temas fiscales que proviene de la confrontación de dos cosas. Por un lado, que por el lado del gasto tenemos presiones que son muy sistemáticas, que están relacionadas con la transición demográfica, con el envejecimiento de la población, porque eso presiona mucho los gastos en pensiones y los gastos en salud. De hecho, pensiones y salud explican más o menos 2/3 del crecimiento del gasto primario durante los últimos años. Y por el otro lado, tenemos ingresos tributarios donde su capacidad para recaudar pareciera haberse ido debilitando en el tiempo. Se han citado bastante los números del 2025. El 2025 fue el primer año en que la recaudación del impuesto a la renta, excluida la minería, se movió en dirección opuesta a la demanda interna. Siempre, ¿cierto? La recaudación de impuesto a la renta siempre seguía lo que pasaba con la demanda interna. La demanda interna el año pasado creció 4,5%, un poco más cerca de 4,5%,
pero la recaudación de impuesto a la renta desaceleró a 1,5%. ¿Cuál es la explicación de eso? Bueno, hay mucha gente que está mirando esto. Mi hipótesis al respecto es que con la salida de capitales que se produjo durante la pandemia, pero especialmente después del estallido social, el proceso constitucional, etcétera, el hecho de que hubo un número importante de contribuyentes que trasladaron su domicilio tributario fuera de Chile, eso ha generado espacio para mayor arbitraje en materia de impuestos y para hacer que los tratados para evitar la doble tributación que Chile tiene con muchos países hayan empezado a jugar en contra nuestra. O sea, ¿hay más elusión del impuesto a la renta en grupos de altos ingresos? O sea, no necesariamente ilusión, porque un tratado de doble tributación le da al contribuyente la posibilidad de tributar en su país de origen o en Chile. Y claro, lo que pasa es que cuando nosotros suscribimos o empezamos a suscribir todos esos tratados, la tasa de impuesto a la renta en Chile de primera categoría era de 20%, pero ahora es de 27%. Entonces, entre la diferencia en las tasas y, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que se aprobó el Tratado para evitar la doble tributación recién hace 2 años atrás, donde hay toda una gran presión política para que las empresas tributen allá, creo que algo de eso puede estar afectando, puede estar explicando este menor rendimiento del impuesto a la renta. Y Mario, esa es una de las razones que se da también para decir que es una buena idea lo que ha propuesto el gobierno del presidente Kast, que es precisamente bajar ese impuesto que pagan las empresas. ¿Te parece efectivamente que es una idea que va en la dirección correcta, aunque signifique, por supuesto, menor recaudación? Bueno, nosotros en el gobierno del presidente Boric propusimos bajar ese impuesto. De hecho, estaba incluido en la reforma tributaria que se rechazó en la Cámara de Diputados. Y después preparamos un proyecto para ese propósito en particular. ¿Por qué? Porque las empresas, o sea, nosotros en la reforma del 2014 miramos a las empresas fundamentalmente a través de sus dueños. Y dijimos la reforma del 2014 es para mejorar la distribución de ingresos. Pero lo que pasa es que las empresas también generan empleo, también generan inversión, también generan innovación. Entonces una cosa es más claro, más sano separar a las empresas de los dueños. Y lo que nosotros propusimos en un proyecto que la oposición en aquel momento nos dijo, mira, mejor ni lo presenten, lo que proponíamos era compensar la rebaja del impuesto de primera categoría con un aumento de impuestos a los propietarios de las empresas. O sea, se proponía reducir la tasa de 27 a, me parece que era 24, y establecer una tasa a la primera distribución de utilidades y la implementación de un régimen dual, que es el régimen que opera en la mayor parte de los países del mundo, que es separar las empresas de los dueños. Claro. Y tributar de manera separada las dos Mario, cosas. ahora lo que se está proponiendo es lo contrario, o sea, es bajar el impuesto a las empresas, pero es reintegrar, o sea, todo lo contrario, digamos, que eso sirva como para que los dueños de las empresas luego puedan pagar cero. O sea, al revés es bajar impuestos a las empresas, pero además reintegrar tributariamente. Claro. Es lo contrario de lo que se proponía en ese momento. O sea, eso tiene 2 efectos. Uno en que desaparece la compensación. O sea, ahora se agrega un costo adicional en términos de menor recaudación, que es el costo de la reintegración. Que es como se calcula de 1.800 más 800. 1.800 es la baja del impuesto a la empresa y $800 millones adicionales la reintegración. Claro, creo que lo de las empresas, por lo menos los números que yo tengo son un poquito más altos, pero digamos, estamos hablando en su conjunto del orden de un punto del producto. Y además hay otras medidas adicionales que también involucran reducciones adicionales de recaudación. Entonces, un tema es que al no haber la compensación, hay un costo en términos de recaudación que por muy reactivador que sea la medida, nunca llega a compensar en términos de recaudación lo que se pierde por el hecho de bajar los impuestos. Eso se suma... Y la otra diferencia, por supuesto, es una diferencia distributiva, porque la reintegración beneficia 100% a los propietarios de las empresas. Y eso se suma a bajar el impuesto a la herencia, bajar el impuesto a las donaciones,
eliminar el impuesto a las ganancias del capital, eliminar en algunos casos las contribuciones. ¿Qué te parece como todo ese combo? ¿Qué efecto tributario tiene? ¿O qué efecto Sí. fiscal tiene, mejor dicho? O sea, el efecto fiscal es claramente para reducir la recaudación. Ahora, claro, esto uno tiene que evaluarlo en tres dimensiones. Uno, ¿cierto?, es la fiscal. Ujú. Esto mejora o empeora, ¿cierto?, la situación fiscal. Hay un segundo foco que, digamos, es macro, hasta donde esto es reactivador sobre la economía. Hay un tercero que es distributivo. Para hacer un juicio sobre todo eso, yo creo que es preferible esperar a que se presente el proyecto, que entiendo que el ministro ayer dijo que que de todas maneras se iba a presentar el 1 de abril. ¿Y te parece coherente decir, nos dejaron sin caja, esto ya lo conversamos, por cierto, pero no hay plata, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y por lo tanto no se puede ayudar al tema de los combustibles, pero sí igual vamos a seguir adelante con todos estos proyectos que significan menos recaudación? O sea, el timing puede ser distinto, pero si hay una reforma tributaria que reduce recaudación, por supuesto que aparece ahí una inconsistencia, pero como digo, esperemos a ver las propuestas, cuáles son los cálculos que se hacen sobre los efectos sobre la recaudación, el impacto sobre el crecimiento, etcétera, y ahí se podrá tener una discusión bastante más informada. Mario Marcel, muchas gracias por habernos acompañado hoy hablando de un tema que importa. Muy bien, muchas gracias. Ahora que nos acercamos ya al Mundial de Fútbol, tengo una recomendación muy especial de un libro que no solamente es apasionante, sino muy, muy entretenido. Se llama Post-Fútbol. Su autor es Juan Pablo Meneses, que es probablemente uno de los periodistas y escritores más versátiles, más inquietos en la lengua española, que ha hecho una serie de investigaciones muy centradas sobre todo en la crónica, en una forma de hacer crónica también bien personal. El registro de este libro es un poco distinto, es más bien un ensayo en el cual Juan Pablo reflexiona desde el cariño y el amor por el fútbol sobre lo que él llama la muerte del fútbol. Dice, ese fútbol que conocimos ya murió. Esto es otra cosa, se llama post-fútbol y va mostrando capítulo a capítulo desde distintos aspectos cómo los cambios en la sociedad, una sociedad en que cambió la economía, en que cambió la forma en que nos comunicamos, en que cambió nuestra relación con la imagen, también hace que el fútbol necesariamente deba mutar y convertirse en otra cosa totalmente distinta que Juan Pablo Meneses llama post-fútbol. Una lectura muy apasionante, muy entretenida, además, sobre todo para quienes nos interesan los fenómenos sociales y políticos en torno al deporte más popular del mundo. Ya está disponible en todas las librerías y también en tiendas digitales. Post-Fútbol, lo nuevo, de Juan Pablo Meneses. Antes de seguir con lo que importa, te tengo una invitación muy especial. Ya lanzamos nuestro sitio web y nuestra comunidad Lo que Importa. A través de nuestro sitio web, loqueimporta.cl, tú puedes hacerte socio de nuestra comunidad, hacer tu aporte para que solamente dependamos de ti, de nuestra audiencia en este proyecto que queremos fortalecer y seguir haciendo crecer. Puedes hacerlo entonces en nuestra página web. Si te inscribes ahora, además, estás a tiempo todavía para comenzar a recibir los primeros newsletters exclusivos para la comunidad Lo que Importa, que van a estar llegando a los correos de todos los inscritos durante esta semana. También tenemos el primer café virtual en que vamos a poder conversar y también los regalos que tenemos preparados para quienes sean parte de la comunidad. Así que estás a tiempo para hacerte parte de la comunidad, recibir nuestros regalos exclusivos que también estamos preparando con mucho cariño y ayudarnos a mantener y a fortalecer este proyecto que se debe a ustedes. Estamos en Lo que Importa junto a Jorge Germán, que entre otros cargos fue director de la División de Estudios en los Ministerios de Economía y del Trabajo durante los gobiernos del presidente Piñera. Jorge, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Partamos por hablar de qué tan inédito es lo que estamos viendo en este momento, este shock de los combustibles traspasados directamente a los consumidores. ¿Qué tan distinto es a lo que ha pasado en otras crisis del petróleo que hemos tenido en Chile? Mira, hoy día el momento es bastante histórico en el mercado de los combustibles a nivel internacional, en el sentido de que es verdad lo que ha dicho el ministro Quirós, que en 3 semanas el precio de la gasolina internacional de la costa del Golfo, que es el marcador nuestro, aumentó más del 50% en 3 semanas. Y eso yo nunca lo había visto antes. Tú analizas las cifras para atrás y históricamente nunca se había visto un alza tan rápida
como la que hemos vivido esta última semana. Porque sí ha habido veces que el petróleo ha estado más caro, pero el alza no ha sido tan abrupta. Exactamente. O sea, hay dos, para atrás, si uno mira, hay dos momentos complicados del mercado del petróleo. Uno a mediados del 2008, Ujú. a finales ya del gobierno Bachelet II, cuando el ministro Velasco estaba a cargo de Hacienda. Ahí el precio del petróleo llegó a los $140 el barril y ocurrió la crisis subprime que de alguna manera descomprimió todo, ¿ya? Pero llegaba a un precio de $140 el barril que fue bastante complejo también para el gobierno en aquella época. Y la otra oportunidad fue la guerra de Ucrania-Rusia que le tocó al ministro Marcel, en que el precio llegó a los $120 el barril. Pero la ocasión actual es inédita, y inédita por lo siguiente. Estábamos siempre acostumbrados a precios altos en estas dos crisis, ¿cierto? Pero el acceso al combustible estaba disponible. Disponible a precio alto, pero estaba disponible. Hoy día, el problema que están enfrentando los países asiáticos, Corea, Japón, Indonesia, también Australia, India también, es que esos países compran petróleo a Medio Oriente. Las exportaciones de Medio Oriente, más o menos el 80% se va a Asia porque están al lado, ¿cierto? Y con este problema de que el estrecho de Hormuz está prácticamente cerrado, hay muchas refinerías que no pueden sacar su petróleo de los países como Qatar, Arabia Saudita, ha llevado a que exista una escasez de hidrocarburos en estos países. Y están en un momento en que han tenido que, de alguna manera, tener restricciones dentro de la economía en el uso de los combustibles. O sea, el gas licuado, han pedido que haya restricciones en el uso de gas licuado. También Corea del Sur ha generado algunas restricciones también en el uso de los hogares. Le han dicho a los hogares que traten de restringir el uso de los hidrocarburos porque de alguna manera el acceso está siendo limitado. Entonces, eso, Jorge, obviamente empuja los precios a nivel mundial, pero no nos debería tocar a nosotros en términos de problemas de suministro, porque nosotros no nos abastecemos de petróleo del Medio Oriente. No. Entonces la coyuntura es precio alto y complejidad en acceder a los hidrocarburos, principalmente Asia y Australia. En el caso nuestro, solamente un problema de precio. ¿Por qué? Porque ENAP refina petróleo, es un monopolio en la gasolina, prácticamente el 100% del refinado de gasolina se hace en Chile, más o menos la mitad del diésel, y ENAP compra petróleo a Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia. Entonces, básicamente son países vecinos que nos van a seguir vendiendo. Y entonces tenemos asegurado el suministro de petróleo y la refinación la hacemos acá en casa. Contrario a otros países, por ejemplo, como Colombia, que produce petróleo, lo manda a la costa del Golfo y tiene que comprar después el refinado para traerlo de vuelta. Claro. Entonces hoy día nosotros, en ese sentido, es una situación de tranquilidad en lo que respecta al acceso al petróleo y la refinación de combustible en nuestro país. Claro, pero sí tenemos evidentemente este problema de precios. Y hay una de las preguntas primeras que uno se hace, Jorge, es ¿qué tanto puede durar esta crisis? Depende obviamente de las decisiones que tome Trump y de lo que pase en la guerra, pero aún si termina la guerra, ¿los precios volverían más o menos rápidamente a sus niveles normales o no? Mira, lo que está sucediendo es que como esta es una crisis inédita, que el problema no es solamente un precio alto, sino que también hay un problema de acceso al petróleo, y eso ha generado restricciones en el aparataje productivo de estos países que yo te mencioné. Eso tarde o temprano tiene que empezar a generar una presión internacional muy importante para que este conflicto termine, y yo creo que eso tiene que eso ya está ocurriendo, y en un par de semanas más tiene que acabarse esto, y eso va a significar que el precio se revertirá a la baja de forma importante, pero no vamos a volver al mismo precio de petróleo anterior. Antes de este conflicto, el precio del petróleo estaba en $68 el barril. Yo creo que vamos a volver a un precio tal vez de $80 el barril. ¿Por qué? Porque parte de la infraestructura
energética de Medio Oriente ha sido golpeada con todos estos bombardeos que ha estado haciendo Irán, con los drones y los misiles. Entonces la recuperación de eso no es de la noche a la mañana. Entonces, al final, eso va a repercutir en que vamos a terminar con un precio un poquito más alto de lo que estábamos acostumbrados. Porque la oferta de todas maneras va a ser un poco más baja de lo que era antes del comienzo de la guerra. Claro, va a ser más baja y va a tomar tiempo en recuperarse. O sea, cuando una planta de producción de petróleo se cierra, no es que de la noche a la mañana se empieza a bombear nuevamente, ¿ya? Ahora, ¿qué te parece en el manejo interno, digamos, la alternativa que ha tomado el gobierno, que ha visto esta situación, ha visto esta circunstancia, ha decidido sinceremos el precio completo de una sola vez de golpe, que es algo también inédito, porque siempre en crisis anteriores se había optado por alguna manera de mitigación? ¿Qué te parece eso desde el punto de vista económico? Mira, viendo el mercado interno, lo que está sucediendo son dos cosas. La primera, que ya conversamos, de que estamos en una situación inédita en el mercado de los combustibles. Yo nunca había visto antes esto, por lo que ya te mencioné. Y a eso le sumamos el factor de estrechez fiscal que efectivamente está ocurriendo y de conocimiento público, ¿cierto? En que llevamos 3 años con sobreestimación de los ingresos fiscales y eso ha redundado en que, por ejemplo, el año pasado prácticamente se duplicó el déficit fiscal. Y eso tuvo la consecuencia de este tema que se ha debatido tanto, que la caja terminó en $46 millones el año pasado. Entonces, en ese contexto yo entiendo y comprendo al ministro Quiró en el sentido de que está en una situación de estrechez fiscal, estamos en una situación inédita en el mercado de los combustibles, y en ese contexto el MEPCO está generando un desangramiento financiero del Estado, utilizando una gran cantidad de recursos. Yo estaba haciendo los cálculos para la semana pasada, eran alrededor de $96 millones y esto iba a ir increciendo. Entonces, de lo que cuesta mantener, de lo que hubiera costado mantener los precios con el MEPCO funcionando. Claro. O sea, el mantener los precios planos la semana pasada, sin movimiento alguno, significó más o menos unos $96 millones y eso iba a ir aumentando. Entonces, como los recursos están escasos, hay otras necesidades como educación, salud, seguridad. Entonces el gobierno tomó la decisión de esta semana de que el MEPCO no funcione y se traspase completamente el alza de la gasolina a nivel internacional al mercado interno, y eso significó 370 pesos de alza en la gasolina y 580 pesos en el diésel. ¿Y qué significa eso para la economía más adelante, digamos? Porque ya tenemos esta primera alza en el combustible, pero ¿cuáles son los efectos que tú ves en la economía en general de una alza como esta? Los efectos, primero, el primer efecto es la gasolina y el diésel. El INE toma los precios todos los martes de cada semana. Ya tuvimos 20 pesos de alza la segunda semana de marzo, son 5 semanas. Y el 31 de marzo va a ser la otra toma de precios, que va a tomar algo dentro del promedio del mes, esta alza que tenemos ahora. Y básicamente eso va a significar 0,3 puntos porcentuales de mayor inflación en marzo. Antes de este conflicto yo estaba proyectando 0,5 de inflación en marzo. Con estos 0,3 de incidencia de puntos porcentuales va a significar que es 0,8. ¿Te fijas? Sube de 0,5 a 0,8. El gran efecto se va a sentir en abril, en que la incidencia va a ser de 0,9 puntos porcentuales, y eso va a implicar que la inflación mensual de abril va a estar en torno al 1,3%. Eso es directamente el efecto del alza del petróleo. Exacto. ¿Qué pasa con el resto de los productos que también en cadena podrían empezar a subir de precio? Bueno, yo he hablado con los camioneros ya están mandando cartas a los generadores de carga, a las empresas, para tratar de empezar a traspasarle esta alza de los 580 pesos. Yo hablaba con camioneros y me dicen, mira, si nosotros no traspasamos esto, se nos da vuelta el problema. Ya nos genera un problema enorme, entonces ya están comunicándose con sus clientes para traspasar esto. Y entonces con eso es evidente que va a empezar a aumentar el costo del transporte,
Y hoy día hay que recordar que el 90% de los alimentos, la fruta, verdura, los abarrotes, los bienes en general se transportan vía camiones, ¿ya? Y obviamente eso se va a traspasar a precio. Por otro lado, también tenemos los buses interurbanos, que también han mencionado que va a aumentar el pasaje del bus interurbano. Tenemos los taxis colectivos, el taxi, el transporte escolar. Y lo último que apareció en el proyecto de ley del Ejecutivo, que ya fue aprobado en la Cámara, es que quieren incorporar el impuesto específico que se cobra al diésel, que es 1,5 UTM, a las fuentes fijas. Entre abril de este año y septiembre de este año. Expliquemos eso, Jorge, porque hoy día ese impuesto específico a los combustibles se paga cuando es con finalidad de transporte, pero cuando una minera, por ejemplo, utiliza el combustible, o cuando una industria lo utiliza, no paga ese impuesto específico. No lo paga, se le devuelve. Entonces, el ministro Quirós dijo, tenemos que hacer el esfuerzo, y entonces incorporó a las fuentes fijas, ya las calderas, las motobombas, entre otros, que utilizan la industria, la construcción, los agricultores, la minería, para que empiecen a pagar este impuesto específico entre abril de este año y septiembre de este año. Ya, o sea, es un lapso de tiempo que no es muy grande, abril, septiembre del 2026. El punto está que le va a replicar el mismo sistema de reintegro que utilizan hoy día con los camioneros, que es que el camionero micro se le devuelve el 80% del impuesto específico y el camionero más grande se le devuelve el 31% del impuesto específico, según el tamaño de ventas. Y eso mismo se va a aplicar con las fuentes fijas. ¿Cuál es el efecto en total cuando sumamos todo esto, Jorge? Cuando decimos hay un punto del IPC que sube por el petróleo, pero además suben los costos de transporte, además le suben los costos de las industrias. ¿Cuál es tu estimación de cuál es el impacto que tiene esto? Y además, bueno, después si suben los precios, sube la UEF, ¿no? ¿Cuál es el impacto total que tienes tú sobre el impacto que tiene toda esta cadena en el costo de la vida? Mira, yo, contrario un poco a lo que menciona el informe de política monetaria que publicó hoy día el Banco Central, en que a todo esto aumentó su proyección de la inflación a diciembre del 26, desde un 3,2% a un 4%, que es bastante. Y gran parte de eso se explica porque el precio promedio proyectado para este año del petróleo saltó de 62 a 86 dólares el barril, que es bastante. Yo veo de que, de alguna manera, cuando termine este conflicto, vamos a volver a un precio más bajo, obviamente no igual a antes de febrero, y eso debería repercutir en que terminemos con una inflación en torno al 3,2, 3,4%. Ya yo creo que un poquito más bajo que el Banco Central. Previamente a esto, yo tenía una inflación a finales del 2026 del 2,6%, ¿ya? Porque teníamos un dólar en 8.50, el petróleo estaba en 68, 65 dólares el barril, y para adelante se veía que era factible por el dólar principalmente tener una inflación del 2,6%, y la estoy corrigiendo ya a un 3,2, 3,4% a finales de año. Entonces, eso es más o menos como esa diferencia, esos 0,6 puntos porcentuales, un poco más, 0,6, 0,8 puntos porcentuales, explicado un poco por todo el fenómeno que estamos viviendo en nuestra economía. Y además, el IPON del Banco Central estima también que la estimación de crecimiento también va a la baja con los últimos acontecimientos. Claro. El centro del rango de proyección del Banco Central en el último informe de política monetaria del año pasado era 2,5 y ahora está en 1,75, bajo el 2. Entonces, esto es súper interesante porque mira, en un mes cambió radicalmente el escenario económico. Claro. O sea, a comienzos de año veíamos un crecimiento sobre el 2,5, una inflación bajo la meta del Banco Central. Y ahora se revirtió todo eso y estamos viendo una mayor inflación. No creo que lleguemos al 4, finales de año creo que va a ser más bajo. Y un crecimiento de
del 2,5 para abajo. O sea, el mercado se va a empezar a corregir para abajo. Y en tu opinión, Jorge, ante esta situación que le llega obviamente al nuevo gobierno, que tiene que asumir y tiene que elegir entre distintos males, digamos, o hacemos este traspaso con todos los efectos económicos que sabemos que eso tiene a los consumidores, o decidimos tomar algunas medidas más bien de amortiguación que significan, por cierto, endeudarse en un escenario en que, como sabemos y como conversábamos antes, la deuda fiscal de Chile ha ido creciendo en los últimos años. ¿Cuál te parece que era el peor de los males en este caso? O sea, yo creo que había que hacer el ajuste de cinturón que está haciendo el ministro Quirós. Él ha mencionado públicamente que quiere disminuir el gasto público en $4.000 millones, que eso es equivalente a 1% del PIB. Uh-huh. Yo he estado hablando con algunas personas dentro del gobierno y me dice que es bastante factible llevarlo a cabo. Lo están haciendo y lo están logrando varios ministerios, ¿ya? Y es el camino que necesitábamos. Porque claro, hay otro economista que te dice, no, pues tenemos espacio para aumentar el gasto público, si 45% del PIB es bajo comparado con otros países, pero esos otros países tenemos que recordar que hubo una crisis de la deuda soberana en el 2011 en Europa. Y cuando la deuda empieza a crecer y crecer y crecer, el riesgo país empieza a aumentar, el costo financiero empieza a aumentar, no aumenta solamente el costo financiero del Estado, sino que también eso se traspasa que aumente el costo financiero internacional de las empresas privadas, entonces no es gratis. ¿Ya? Yo creo que lo que está haciendo el ministro Quirós es lo correcto. Es complejo, ¿ya? Es complejo estar... ¿Lo hubieras hecho también así, de una sola vez? Mira, yo comparto el fondo, todo el diagnóstico, yo lo comparto el fondo de lo que está sucediendo, tanto el mercado internacional, que es algo inédito, y la estrechez fiscal, yo lo comparto y lo he dicho públicamente. Pero yo hubiera de alguna manera manejado el MEPCO en el sentido de traspasar semana a semana un alza, ponte tú, de 80 pesos. ¿Ya? ¿Y eso qué significaba? Significaba haber modificado el MEPCO en el Congreso, permitiendo el traspaso semana a semana. También hubiera aprovechado de ampliar la banda y también hubiera aprovechado de achicar esta cláusula de salida que hoy día son $1.500 millones, o sea, que te dice que tú puedes ocupar $1.500 millones en el mes, que es mucha plata. Tratar de haberla bajado a 500, 300 millones de dólares, un poco volviendo al MEPCO original, ¿ya? Y ahí mover los parámetros, más esas modificaciones legales, ir traspasando 80 pesos hasta llegar tal vez al valor que tenemos hoy día, pero más lentamente. ¿Por qué crees que hubiera sido mejor hacerlo gradualmente? Para que la economía se vaya acomodando. Pues. Fue un shock muy fuerte para los hogares, también para los camioneros, principalmente, y se podría haber sido hecho más gradual. Y también, volviendo a la conversación al comienzo, ¿cierto?, que hemos tenido, yo no creo que este conflicto vaya a perdurar mucho tiempo más, por lo que está sucediendo en Asia, que le es difícil conseguir petróleo. Esto debería terminar, la presión internacional va a ser cada vez más fuerte, debería terminar. Y ahí entonces, cuando el precio se revierta a la baja, tú ahí mover el MEPCO, manipular el MEPCO, en el sentido de recaudar más para compensar el gasto que tuviste previamente. Si el conflicto se acaba luego, ¿tú crees que los precios pueden bajar así no a los niveles anteriores, lo decíamos, pero pueden bajar muy radicalmente también? Sí, o sea, debería bajar radicalmente y esa es un poco la apuesta que está teniendo el Ejecutivo de que cuando esto se revierta, también hacer la baja fuerte. Claro. Y Jorge, ¿qué te parecen las medidas de mitigación? Porque se ha anunciado también que se congela la tarifa del Transantiago, que se va a buscar un mecanismo similar para regiones, que también los precios de la parafina quedan congelados a los niveles que tenía en febrero y que hay un bono de 100.000 pesos para taxistas, colectiveros, ahora se suma el transporte de niños también, el transporte escolar. ¿Qué te parecen las medidas de compensación? ¿Crees que hay algo que falta para las compensaciones? ¿Cómo lo hubieras hecho? Mira, yo creo que las medidas de compensación son el camino correcto. Tuvieron apoyo en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. También fue aprobado ya en la sala de la Cámara.
Claro, la fórmula es que se hiciera por decreto la parte mala y que la parte buena la votaran los parlamentarios, ¿no? Porque si no iba a ser medio difícil que los parlamentarios votaran a favor la parte de subir el precio de los combustibles. Sí, en parte también. Pero yo creo que está bien el tema del querosén, de mantener el precio del querosén como estaba previo a este conflicto, que son más o menos 1.150 pesos. Está también bien el tema de ir en ayuda de los taxistas, taxi colectivo. El PDG pidió que incorporaran al transporte escolar, incorporaron al transporte escolar. Yo creo que va en el camino. Lo interesante de esta coyuntura, que hay que aprovecharla para de alguna manera darle énfasis al tema de la electromovilidad. O sea, lo que estamos viendo y lo que hemos visto en el pasado es que esta dependencia del petróleo, de la gasolina, del diésel, tenemos que tratar de ir dejándola cada vez más atrás. Y tenemos que tratar de alguna manera de fomentar más el uso de los autos eléctricos o de los autos híbridos. Y en ese sentido creo yo que es una buena ocasión para volver al tema de que el permiso de circulación, que hoy día estamos pagándolo todo, ¿cierto?, vuelva a cero en el caso de los autos eléctricos y autos híbridos, ¿ya? Porque hace un tiempo atrás se pagaba un 25% del permiso de circulación y eso iba a ir subiendo y se iba a eliminar hasta el 2030. Yo creo que esta coyuntura es perfecta para volver y mantener por un tiempo más prolongado un permiso de circulación igual a cero, que no se pague, ya para los autos eléctricos híbridos, para un poco fomentar esta reconversión de los vehículos en nuestro país. Y ahí sí tenemos una ventaja en Santiago, especialmente en las regiones también, que hay una gran flota de transporte público que es eléctrico. Eso también ayuda a que esta congelación de precios sea más fácil de hacer. Claro, en el caso del transporte público en Santiago se congela el sistema red antiguo Transantiago y el espejo también va a ser un congelamiento en regiones y eso es importante destacarlo porque en algunos medios algunas personas han dicho de que en Santiago se congela y en el resto de las regiones se atenúa o de alguna manera se contiene el alza, pero no. Lo que va a hacer el Ministerio de Transporte es que congela el transporte público en Santiago y también se va a congelar en regiones y eso también es importante clarificarlo para las personas que nos están escuchando en regiones. Jorge Germán, muchas gracias por habernos acompañado y hablando de un tema que importa. Muchas gracias por tu invitación. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este capítulo de Lo que Importa, hablando de un tema de absoluta contingencia esta semana, como es esta terapia de shock aplicada en el precio de los combustibles. Recuerda chequear lo que estamos haciendo en loqueimporta.cl. Fíjate si puedes ahí hacer una colaboración, ser parte también de nuestra comunidad Lo que Importa. Y recuerda que tenemos una semana llena de estrenos. Los lunes Animales Políticos, los martes la columna en video, los miércoles Lo que Importa y los jueves un nuevo capítulo de El Estado del Arte junto a Vivi Encina. Nos vemos aquí en Lo que Importa. Chao. Lo que Importa fue presentado por Grupo Planeta y Casa Editorial Lo que Importa. Dirección ejecutiva Daniel Matamala. Producción general Paulina Barrales.